Viernes, 21 de febrero de 2025. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 202-9945. Tipo, aislada. Acción de nulidad de juicio concluido. No procede tratándose del juicio de amparo. Hechos. Una persona ejerció la acción de nulidad de juicio concluido a través de la vía ordinaria civil federal contra un juez y un secretario de un juzgado de distrito, así como de los magistrados de un tribunal colegiado de circuito, respecto de un juicio de amparo indirecto, con motivo de diversas irregularidades que, según la quejosa, acaecieron en el trámite. El juzgado del conocimiento desechó la demanda al considerar que la acción de nulidad de juicio concluido es inexistente e improcedente contra la sentencia emitida en un juicio de amparo. En apelación se confirmó el proveído impugnado, contra lo que se promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la acción de nulidad de juicio concluido es improcedente cuando se plantea respecto de un juicio de amparo. Justificación. El juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa de los derechos fundamentales, se rige por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su ley reglamentaria y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. Su naturaleza jurídica es la de un procedimiento en el cual se dirimen controversias que derivan de violaciones a los derechos fundamentales reconocidos a las personas en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. Si se considera que a través del juicio de amparo se busca la reparación de un derecho humano violado por la norma, acto u omisión de una autoridad, es dable concluir que no procede demandar a través de un juicio ordinario su nulidad, pues tal acción se somete a las reglas de la vía ordinaria civil, en aplicación, en su caso, del Código Federal de Procedimientos Civiles, a través de la cual no es posible sujetar lo actuado en la instancia constitucional. No es posible que un juez federal ordinario verifique el actuar de los órganos de control constitucional, por lo que la acción de nulidad de juicio concluido no puede introducirse al juicio de amparo que tiene su propia regulación completa en la Constitución y en la Ley de Amparo, respecto de la cual no cabe supletoriedad para declarar una acción especial de nulidad de juicio concluido creada para observar un procedimiento ordinario. Aun cuando constitucionalmente toda persona puede acudir a un órgano judicial a hacer valer sus derechos de audiencia y de acceso a la justicia, y que ningún órgano judicial puede negarse a conocer de una demanda. Lo cierto es que a través de la acción ordinaria de nulidad de juicio concluido no es factible controvertir un medio de control de constitucionalidad, pues su naturaleza, objeto y fin son distintos a los de un juicio ordinario. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 2 de 3. Registro digital, 202-9974. Tipo, aislada. Pruebas supervenientes en apelación. La expresión bajo protesta de decir verdad de la fecha en la cual la parte oferente aduce tuvo conocimiento del documento que desea exhibir. No exime al tribunal de alzada de corroborar si la prueba se ofreció oportunamente. Hechos. En una controversia de arrendamiento se condenó parcialmente a la parte demandada y el tribunal de alzada modificó el fallo. La actora promovió amparo directo en el que impugnó, como presunta violación procesal, la admisión en apelación de una prueba superveniente ofrecida por la parte demandada, pues consideró que no se demostró que su presentación hubiera sido dentro del término de 3 días a partir de que la oferente tuvo conocimiento de ella. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si la parte apelante ofreció en un escrito posterior al de agravios como prueba superveniente una resolución y afirmó bajo protesta de decir verdad la fecha en la que adujo, se le notificó personalmente, el tribunal de apelación debe evidenciar si ello es o no suficiente para demostrar que, efectivamente, la oferente se enteró de la resolución que desea ofrecer como prueba en la fecha que señaló, y si se cumplió con el plazo de 3 días para su ofrecimiento. Justificación. La notificación es el acto mediante el cual se hace saber una resolución judicial o administrativa a las partes o a la persona que debe cumplir un acto procesal. Según el ordenamiento procesal que rige el juicio respectivo, la notificación puede practicarse: a. en forma personal, b. mediante cédula o instructivo, c. a través de boletín judicial, lista o estrados, d. por edictos, o mediante correo o telégrafo. Por otro lado,
Existen dos momentos para ofrecer pruebas supervenientes ante el Tribunal de Alzada. 1. En el escrito de agravios. Y 2. Antes de que se dicte el auto para citar a sentencia. Así, la parte apelante puede ofrecer pruebas supervenientes después de presentado su escrito de agravios, pero dentro del término de 3 días a partir de que tuvo conocimiento de la existencia de las pruebas. Corresponde al Tribunal de Apelación justificar las razones por las cuales la parte oferente cumplió con ofrecer la prueba superveniente dentro de los 3 días siguientes al en que tuvo conocimiento de esta. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 3. Registro Digital, 202-9982. Tipo, jurisprudencia. Reivindicación. Cuando queda acreditada la acción, para estimar los perjuicios demandados por la privación del uso y goce del inmueble, no es necesario narrar y acreditar hechos distintos a la desposesión. Legislación del Estado de Jalisco. Hechos. En juicios reivindicatorios en los que se estimó la acción principal se dirimió, además, sobre los perjuicios por privación del uso y goce del inmueble litigioso. En contra de los respectivos fallos se promovió amparo directo. Al resolverlos, los tribunales colegiados de circuito contendiente sostuvieron criterios contradictorios al decidir si la estimación de tales perjuicios estaba o no sujeta a que se proporcionaran las bases en la demanda y además quedaran acreditados en el juicio. Un tribunal consideró que se requería la exposición de los hechos relativos y acreditarlos, junto con su monto en el juicio. En cambio, el otro tribunal estimó que al tratarse de perjuicios solicitados como consecuencia de la procedencia de la acción, su reclamo no exigía de la narración y acreditación de otros hechos y su monto podía cuantificarse en ejecución de sentencia. Criterio jurídico. Cuando ha quedado probada la acción reivindicatoria y se demandó el pago de los perjuicios por la privación del uso y goce de la cosa. Al consistir frutos civiles indemnizatorios propios del derecho de accesión del propietario. La estimación de esta prestación accesoria no requiere de la exposición ni acreditación de otros hechos distintos a la desposesión fundante de la acción real. Justificación, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco. El propietario que ha probado los elementos de la acción reivindicatoria puede obtener su entrega junto con los frutos y accesiones en términos del Código Civil. Así, cuando el propietario ejerce dicha acción y reclama el pago de los perjuicios con motivo de la privación del goce de la cosa, se refiere a los frutos civiles que cumplen una función resarcitoria o indemnizatoria especial. No se trata de una acción autónoma de responsabilidad civil, en estricto sentido. Y constituye una prestación accesoria e inherente al ejercicio de esta acción real, que no tienen su causa en un hecho distinto a la desposesión. Por ende, cuando se acredita la acción reivindicatoria, es innecesario narrar en la demanda y acreditar en juicio otros elementos distintos para estimarlos en la sentencia. Porque la desposesión ya quedó probada para la reivindicación del inmueble. Por esto, ante el reclamo del pago de perjuicios o frutos civiles por dicha privación del uso y goce, podrá condenarse en sentencia a su pago en cantidad líquida, si existen elementos para determinar su importe y si no, condenar a su pago y reservar su liquidación para ejecución de sentencia, en términos de lo previsto en el artículo 491 del referido Código. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.